¿Alguna vez has sentido que el piso se abre debajo de ti mientras el mundo sigue su rutina, como si nada pasara? Yo sí, y todavía puedo escuchar el sonido de los cubiertos chocando en aquel restaurante de la Condesa, cuando mi vida se quebró en un solo segundo. Estaba sentada frente a Rodrigo, mi esposo por 10 años. La luz de las velas me acariciaba la piel y aún así dentro de mí todo se caía como un edificio mal cimentado en un sismo. Él me miró con una frialdad que no le conocía, su voz, helada. Te he detestado desde el primer día. Me arrepentí en cuanto dije sí, acepto. 10 años juntos, 10 años de viajes, risas, proyectos, y ahí estaba diciéndome que todo había sido una mentira. Te escuché, le contesté con una calma que hasta a mí me sorprendía. Solo me pregunto por qué elegiste hoy para decirme esto. Rodrigo soltó una risa sin alegría. Porque ya no puedo fingir, porque Monse y yo estamos cansados de escondernos. Monse, mi mejor amiga desde la universidad, mi dama de honor, la mujer que me acompañó cuando murió mi mamá. 2 años de traición bien escondida. ¿Cuánto tiempo?, pregunté aunque mi corazón ya conocía la respuesta. 2 años, dijo sin un ápice de vergüenza, 2 años de ser realmente feliz. Y en ese momento mi sonrisa creció, sí, creció. Rodrigo esperaba lágrimas, gritos, que yo me derrumbara ahí mismo, pero yo solo lo miré, casi con lástima. 2 años, repetí. ¿Y cuánto tiempo llevas planeando esta escena? ¿Importa? Lo importante es que esto terminó. Quiero el divorcio. Monse y yo vamos a estar juntos. Tú puedes volver a esa vida gris que llevabas antes de atraparme. ¿Atraparlo? ¡Qué ironía! Como si lo hubiera obligado a proponerme matrimonio, como si amarlo y cuidar de su madre enferma hubiera sido una trampa. ¿Te atrapé amándote? ¿Te atrapé apoyando tu carrera, siendo fiel, estando ahí siempre? Sí, respondió. Me atrapaste siendo predecible, aburrida, todo lo que Monse no es. Ella es emoción, aventura, me hace sentir vivo. El mesero se acercó quizá para ofrecer postre, pero leyó algo en mi mirada y se alejó sin decir palabra. Ya veo, le dije mientras tomaba mi copa de vino con pulso firme, y dime, ¿qué te hace pensar que voy a dejarte ir como si nada? Vi cómo su seguridad se resquebrajaba. ¿A qué te refieres? ¿A que parece que crees que esto será fácil, que puedes irte de 10 años de matrimonio sin que nada te alcance? No hay nada que puedas hacer, replicó, pero su voz ya no sonaba tan segura. El divorcio será un hecho. Dejé la copa, lo miré a los ojos y sentí como mi propia fuerza se encendía. ¿Sabes lo curioso, Rodrigo?, dije en un tono casi suave, que yo ya esperaba esta conversación desde hace meses. Su rostro se descompuso. ¿Qué? Oh, ¿pensabas que no lo sabía? Las supuestas horas extra, el repentino amor por el gimnasio, el perfume nuevo, la contraseña en el celular, lo sé todo. Hace 6 meses que los observo. Él abrió y cerró la boca como pez fuera del agua. Si lo sabías, ¿por qué no dijiste nada? Porque quería ver qué clase de hombre tenía a mi lado. Quería saber si tendrías el valor de confesar. Rodrigo trató de recuperar la calma. Pues ya lo sabes. Sí, ahora sé que el hombre con el que me casé es un cobarde, un mentiroso, un infiel. Intentó sonar práctico. Podemos dividir los bienes a la mitad. Tú te quedas con la casa, yo con el depa. Fin del drama. Solté una risa suave de esas que hielan el ambiente. Ay, Rodrigo, ¿piensas que será tan sencillo? Me puse de pie con toda la serenidad del mundo. Acomodé mi servilleta sobre la mesa y me acerqué a su oído. Estás a punto de descubrir algo muy importante. No soy la esposa débil que crees. Cuando termine vas a desear no haberme conocido. Su mano intentó sujetar mi muñeca. ¿Me estás amenazando? Lo miré de frente, mi voz tan calmada que él tuvo que contener el aliento. Yo no hago amenazas. Yo cumplo promesas. Y te prometo que vas a lamentar esta noche por el resto de tu vida. Me solté y caminé hacia la salida, cada paso firme en mi espalda recta, como una reina que acaba de dictar sentencia. Antes de salir respiré hondo, miré una última vez ese lugar que había sido escenario de escenas felices y que ahora guardaría el eco de su traición. Y aquí estoy contándotelo, porque quiero que sepas que una mujer puede romperse y aún así levantarse más fuerte que nunca. Si esta historia te atrapó, suscríbete a nuestro canal, Historias Reales de Mujeres. Dale like y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Quiero leerte, quiero saber hasta dónde llega nuestra voz. Esto apenas comienza. Lo que vino después cambió mi vida para siempre. Dormí poco aunque el cuerpo me pedía descanso. Cada vez que cerraba los ojos revivía la escena del restaurante y las velas,
la música de fondo y las palabras de Rodrigo golpeando como una puerta que se azota. Al amanecer, la casa estaba en silencio, ese silencio que no es paz sino un eco de todo lo que falta. Bajé a la cocina, preparé café sin prisa, viendo cómo la cafetera goteaba, el aroma me anclaba. Necesitaba algo normal, un ritual que me recordara que todavía existía un piso bajo mis pies. Mientras sorbía la primera taza, repasé la noche, Rodrigo diciéndome que me había detestado desde el primer día, 10 años convertidos en nada, y yo sonriendo como si escuchara una mala broma. ¿Por qué sonreí? Me lo pregunté 1000 veces. Creo que era pura claridad. Cuando alguien te revela que nunca te valoró, deja de tener poder sobre ti. Me senté frente a la ventana. Afuera, la Ciudad de México despertaba con su concierto de claxones y vendedores de tamales. Dentro de mí, un nuevo comienzo se acomodaba en silencio. Decidí ordenar pruebas, no solo las fotos y los mensajes que ya había guardado en una carpeta secreta de mi computadora, también los detalles de gastos, las llamadas, cada pista de sus mentiras. Meses atrás, había abierto ese archivo casi como un instinto de supervivencia. Cuando noté sus excusas de trabajo extra y su repentina afición al gimnasio, no quise aceptar la verdad, pero la fui documentando, y hoy cada dato era un ladrillo en la muralla que me protegería. Mientras revisaba todo, recibí un mensaje de mi hermana Andrea. Buenos días, Nata, te noto distante. ¿Todo bien? Contesté solo, luego te llamo. No quería que el enojo se desbordara en un chat, quería tener las palabras justas. A media mañana Rodrigo apareció. No esperaba verlo tan pronto, llevaba la misma ropa de la noche anterior, arrugada. Se notaba que había dormido en otro lado. Tenemos que hablar, soltó sin siquiera saludar. Habla, respondí, sin levantarme del escritorio. Su mirada iba de un punto a otro, inquieto. Lo de anoche, quizá lo dije mal. No lo dijiste mal, lo dijiste claro. El silencio que siguió me supo a victoria. Él intentó recomponer la escena. Podríamos arreglarlo en privado, sin abogados. Ya es tarde, contesté. Lo que empezó en un restaurante anoche terminó allí mismo. Rodrigo me observó como si no me reconociera, y en parte tenía razón, ya no era la misma mujer que él había dado por sentada durante una década. Cuando salió de la casa, sentí una descarga eléctrica recorrerme. Era miedo, sí, pero también algo más fuerte, una decisión tomada. Por la tarde llamé al licenciado Ramírez, un abogado que una colega me había recomendado tiempo atrás para cuando alguien quiere jugar sucio en un divorcio. Le expliqué mi situación con calma. Tengo todo documentado, le dije, mensajes, fotos, estados de cuenta. Hubo un silencio breve en la línea. Con ese material, señora Herrera, usted no va a salir perdiendo. Colgué con una certeza nueva, no estaba sola. Había gente lista para ayudarme a que la justicia siguiera su curso. Esa noche, mientras el tráfico de la ciudad bajaba su ritmo, me senté en la sala con una copa de vino. Pensé en Monse, la amiga de universidad que me acompañó en el peor momento de mi vida, cuando murió mamá, la misma que cada domingo venía a casa a ponerse al día. Recordé sus preguntas aparentemente inocentes. ¿Y cómo va la chispa con Rodrigo? ¿No sientes que la rutina los apaga? Ahora todo encajaba, no era interés, era cálculo. Las lágrimas querían asomar, pero las contuve, no porque sea de piedra, sino porque ya no tenían sentido. Llorar no cambia la traición. Tomé otra copa de vino y abrí mi cuaderno de notas. Empecé a escribir no solo fechas y pruebas, sino pensamientos sueltos, emociones que necesitaba sacar de mi cabeza, palabras como engaño, libertad, nuevo comienzo. Me di cuenta de que estaba trazando un mapa de mi propia reconstrucción. No medianoche recibí un mensaje de Rodrigo. Tenemos que hablar en serio. Dime cuándo. Lo leí y lo dejé sin respuesta. Era la primera vez en 10 años que yo ponía las reglas del silencio, y descubrí que el silencio, cuando se elige, puede ser un arma. Antes de dormir, me miré al espejo. Noté las ojeras, sí, pero también otra cosa, una firmeza en la mirada que no recordaba. Mañana, me dije en voz baja, empieza la verdadera historia. Apagué la luz. En la oscuridad de mi cuarto, la ciudad seguía viva allá afuera. Dentro de mí, también algo nuevo latía. No era tristeza, era determinación, y una certeza luminosa. Lo peor ya había pasado. Desperté antes de que sonara el despertador. Afuera todavía era de noche, el cielo de la Ciudad de México apenas comenzaba a clarear. Me quedé un momento mirando el techo. La calma de la madrugada siempre me ha parecido un espejo. Te obliga a verte tal cual eres. Anoche había tomado una decisión, y la decisión me despertó antes que el sol. Hoy comenzaría a mover piezas más grandes. Bajé a la cocina, preparé café en silencio, ni un plato en el fregadero, ni una prenda fuera de lugar. Parecía la casa de otra persona, quizá lo era,
quizá la de una mujer que recién empezaba su vida. Mientras el café se filtraba, recordé cada detalle de la noche en que Rodrigo me confesó su traición. No lo hacía para torturarme, lo hacía para no olvidar quién era él, para no dejar que la nostalgia me jugara sucio. Tomé la primera taza frente a la ventana, vi pasar a un vendedor de pan con su triciclo, la campanilla sonando en la quietud de la colonia. La vida seguía su curso, y yo también. Después de ducharme, entré a mi pequeño estudio, encendí la laptop y abrí la carpeta que llamé pruebas. Ahí estaba todo: fotos, capturas de pantalla, extractos bancarios, fechas y horarios. Mientras revisaba cada archivo, sentía que no solo organizaba datos, sino mi propia defensa. Había una fuerza extraña en ver la verdad en blanco y negro. Ya no eran sospechas, eran hechos. A media mañana sonó mi teléfono. Era el licenciado Ramírez. «Natalia, ¿puedes venir hoy a mi despacho?», preguntó. «Claro, ¿algún problema?». «Nada malo, al contrario, quiero revisar algunos detalles para que la demanda de divorcio salga blindada». Colgué y sentí una especie de alivio. Ya no estaba improvisando, ahora había un plan. Antes de salir, miré mi reflejo en el espejo del pasillo. Vi a una mujer distinta de la que una semana atrás habría temblado ante la idea de un divorcio. Ahora, la palabra no me asustaba, era un puente hacia mi libertad. En el despacho, Ramírez hojeó los documentos que le llevé. Su mirada, afilada y tranquila, me dio confianza. «Has hecho un trabajo impecable», dijo. «Todo esto servirá para protegerte y dejar claras las responsabilidades de tu esposo». Mientras hablábamos, yo pensaba en Rodrigo, en cómo, en ese momento, él quizá estaba en la oficina fingiendo que todo seguía igual, o tal vez desayunando con Monse, planeando un futuro que se les desmoronaría antes de lo que imaginaban. Al salir del despacho, el cielo se había abierto en un azul brillante. Caminé por la banqueta llena de jacarandas y me sentí más ligera. Tomé un taxi, y mientras avanzábamos por Reforma, recordé a Monse, su risa, su mirada de amiga de toda la vida. Cómo alguien que compartía mis secretos podía usar esos mismos secretos para herirme. Sentí un nudo en la garganta, pero no de tristeza, era pura determinación. Decidí llamar a mi hermana, Andrea. Ella vivía en Puebla, y aunque la distancia nos separaba, su voz siempre había sido mi lugar seguro. «Hermana», le dije cuando contestó, «te necesito. Dime que por fin vas a contarme qué pasa». Le relaté ahora sí con lujo de detalle todo lo ocurrido, la cena, la traición, las pruebas. Andrea guardó silencio largo rato. «Nata, no sé si llorar o aplaudirte». Su voz temblaba entre rabia y admiración. «Eres más fuerte de lo que crees». Colgué con una paz que me sostuvo el resto del día. Esa tarde, mientras acomodaba papeles en mi estudio, un pensamiento se abrió paso. No bastaba con el divorcio. Rodrigo había cometido algo más que una traición sentimental, algo que olía a delito. Recordé movimientos raros en nuestras cuentas, depósitos que no correspondían a su salario. En su momento los guardé por si acaso. Ahora entendía que ese acaso había llegado. Cuando anocheció, Rodrigo apareció sin avisar. Lo escuché abrir la puerta con su llave como si nada hubiera pasado. «Tenemos que hablar», dijo sin siquiera mirarme. Lo observé dejar las llaves en la mesa. Parecía cansado, pero su mirada seguía cargada de arrogancia. «Habla», le respondí, con una calma que incluso me sorprendió. Rodrigo respiró hondo. «Esto se me está complicando». Su voz tenía un temblor nuevo. «En el trabajo hay una auditoría. Quiero que lo sepas». Me quedé en silencio. Lo miré. «Nada más». «No es mi problema», dije al fin. «Es nuestro problema». Su tono suplicante me habría desarmado en otra época. «Si algo pasa, puede salpicarte». «¿A mí?», pregunté arqueando una ceja. «Yo no he movido un peso que no sea mío». Él bajó la mirada, y en ese gesto vi confirmadas todas mis sospechas. Cuando se fue, cerré la puerta con llave, me apoyé en ella y sentí cómo la adrenalina bajaba. La verdad estaba por salir a la luz, y esta vez no me encontraría indefensa. Esa noche casi no dormí. Pensaba en la niña que fui, la que creía que el amor todo lo podía. Pensaba en la mujer que soy ahora, que entiende que el amor sin respeto es solo una trampa con flores. Me prometí que, sin importar cuánto ruido hiciera el mundo afuera, yo mantendría el rumbo, y que nadie, ni Rodrigo, ni Monse, volvería a decidir por mí. Cuando desperté al día siguiente, lo primero que sentí fue un silencio extraño. No era el silencio amable de una casa tranquila, era el silencio que deja la tormenta cuando todavía no ha terminado. Sabía que el reloj corría en mi favor, pero también que cada minuto era clave. Tomé mi café en la cocina, viendo cómo la luz de la mañana entraba por las persianas. El teléfono vibró. Era el licenciado Ramírez. «Natalia, buenas noticias». Su voz sonaba firme.
tu demanda de divorcio ya está en el juzgado, hoy mismo podemos notificar a Rodrigo. Respiré hondo, lo había decidido, lo había planeado, y aún así sentí un cosquilleo de nervios. Hágalo, respondí, entre más pronto mejor. Colgué y me quedé un momento en silencio. No era miedo lo que sentía, era liberación en tiempo real. A media mañana sonó el timbre, era la mensajera del juzgado, con los documentos para la notificación oficial. Firmé, vi su camioneta alejarse. En ese momento supe que la separación ya era un hecho legal, no solo emocional. Salí a caminar por el parque de la colonia. El aire olía a tierra húmeda. Me encontré con una vecina que me saludó de lejos. Me preguntó cómo estaba. Bien, le contesté con una sonrisa que por primera vez en meses no fue una máscara. Mientras caminaba, mi mente repasaba cada paso de las últimas semanas, las pruebas reunidas, las llamadas estratégicas, la conversación con Andrea, mi hermana. Era como armar un rompecabezas donde cada pieza encajaba perfecta. A mediodía Rodrigo llamó, contesté. ¿Qué es esto? Su voz era una mezcla de furia y desconcierto. Me notificaron de la demanda, así, de la nada no, Rodrigo, de 10 años de matrimonio, de meses de mentiras. Hubo un silencio denso al otro lado de la línea. ¿Podemos hablar en persona?, preguntó al fin. No, lo que tengas que decir, que lo escuchen los abogados. Colgué antes de que pudiera seguir. Era la primera vez que cerraba una conversación sin sentir culpa. Por la tarde me reuní con el licenciado Ramírez en su oficina para ultimar detalles. Natalia, es muy importante que mantengas la calma, me dijo. Él puede intentar provocarte, buscar que pierdas el control. No le des ese gusto. Asentí. No pensaba darle ningún frente abierto. La jugada estaba hecha. Esa noche, mientras acomodaba algunos documentos en mi estudio, recordé una frase que mi mamá solía decir: quien te quiere bien no te esconde la verdad. ¿Cuánto sentido cobraba ahora? Rodrigo nunca había querido mi bien, Monse. El silencio de la casa se sentía diferente. Ya no era el de una espera tensa, sino el de una libertad recién conquistada. 3 días después, la realidad golpeó más fuerte de lo que esperaba. El teléfono sonó temprano. Era el licenciado. Natalia, necesito verte hoy. Trae toda la documentación financiera que tengas. Sentí un escalofrío. ¿Pasa algo grave? No te alarmes. Pero el juzgado pidió detalles sobre los movimientos bancarios de Rodrigo. Quieren dejar claro que tú no tuviste ninguna participación. Me presenté en su despacho con la carpeta que llevaba semanas alimentando. Estados de cuenta, comprobantes, capturas de pantalla. Mientras él los revisaba, yo recordaba cada pequeño indicio que me llevó a sospechar de Rodrigo. Aquella transferencia que él justificó como un bono, las compras en lugares donde nunca estuvimos juntos, los depósitos en fechas que no coincidían con su salario. Esto es oro puro, dijo Ramírez al terminar de revisar. Refuerza tu posición y demuestra que actuaste como debía una mujer que protege su patrimonio. Me fui con la sensación de que cada paso dado con paciencia estaba pagando fruto. Esa noche, Rodrigo apareció en la casa, no tocó el timbre, aún conservaba llave. Tenemos que hablar, dijo, sin mirarme. Lo seguí hasta la cocina. La escena me pareció un espejo de la vez anterior, solo que esta vez yo era la que tenía el control. Habla, dije sin perder la calma, es sobre mi trabajo. Hay un problema con una auditoría, quiero que lo sepas para que no te sorprenda nada. Rodrigo, ya nada que hagas me sorprende. Se pasó una mano por el cabello nervioso. Quiero arreglar las cosas, al menos que esto termine bien. Lo único que puedes arreglar, respondí, es tu conciencia. Hubo un largo silencio. Lo vi salir de la casa con la misma prisa con la que entró. Ni siquiera cerró bien la puerta. Me quedé sola escuchando el eco de mis propios latidos, y en ese eco sentí algo nuevo. La certeza de que mi vida ya no dependía de sus decisiones. Al día siguiente recibí otra llamada del licenciado Ramírez. La notificación surtió efecto. Rodrigo ha respondido a la demanda. Quiere negociar, pero en términos que no nos convienen. Entonces no hay nada que hablar, le dije. Seguimos el plan. Esa tarde me senté frente a mi computadora y comencé a escribir en un documento que titulé Mi nueva vida. No eran planes detallados, eran palabras sueltas: viajar, aprender italiano, cocinar sin prisas, reencontrar amigas, redecorar la casa. Cada palabra era como una semilla que empezaba a germinar. Mientras tecleaba, me di cuenta de algo por primera vez en años. Estaba escribiendo solo para mí, no para un jefe, no para una relación, no para cumplir expectativas, para mí. Cayó la noche, me preparé una cena sencilla, encendí una vela aromática de lavanda, mi favorita. La casa olía a nuevo comienzo. Tomé una copa de vino y brindé.
en silencio por la mujer que fui, ingenua, confiada, y por la que soy ahora, una mujer que aprendió a mirar de frente, a proteger su corazón y a defender su paz. Mientras bebía miré por la ventana, la ciudad seguía latiendo, autos, luces, gente que iba y venía sin imaginar que en este departamento una mujer celebraba su renacer. Sentí una gratitud enorme, por mi hermana Andrea, por el licenciado Ramírez, por mi propia valentía. No sé cuánto tiempo me quedé ahí contemplando las luces de la ciudad, solo sé que al final sonreí, porque entendí que cada herida, cada traición me estaba conduciendo a una versión más fuerte de mí misma, y esa certeza, tan simple y tan poderosa, me sostuvo hasta quedarme dormida. Desperté con el sonido del timbre a las 7 de la mañana. No era una hora para visitas, así que mi corazón dio un salto. Cuando abrí la puerta, vi a 2 personas con credenciales oficiales. «¿Señora Natalia Herrera?», preguntó una mujer de traje oscuro. «Sí, soy yo. Somos de la Unidad de Delitos Financieros. Necesitamos hablar con usted». Sentí un nudo en la garganta, pero recordé las palabras del licenciado Ramírez. «Confía en tu plan, todo está documentado». Los invité a pasar. Me pidieron sentarnos en la sala. Me miraban con seriedad, aunque no había hostilidad en sus rostros. Su esposo, Rodrigo Álvarez, está bajo investigación por malversación de fondos en la empresa donde trabaja, explicó el agente. Queremos saber si usted tenía conocimiento de estos movimientos. Tragué saliva. Lo supe hace muy poco, cuando él mismo me lo confesó. ¿Cuándo exactamente? Hace menos de una semana, respondí sin titubear. La mujer tomó notas con rapidez. ¿Podría explicarnos cómo lo supo? Les conté, con calma, la escena de la noche en que Rodrigo se quebró. No omití ningún detalle, pero tampoco exageré. Les mostré los documentos que había guardado, el registro de cada transferencia sospechosa, la línea de tiempo que el licenciado y yo habíamos preparado. Su información es muy valiosa, dijo finalmente el agente. Gracias por su cooperación. Cuando se fueron, respiré profundo. Sabía que este encuentro era solo el principio. A media mañana llamé al licenciado Ramírez. Hicieron lo que tenían que hacer, me tranquilizó. Que vengan a ti primero es una señal de que confían en tu versión. Me explicó que era muy probable que Rodrigo fuera detenido en las próximas horas. Mientras lo escuchaba, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Porque sí, aunque él me había destrozado, era el hombre con el que compartí una década de mi vida. A las 5 de la tarde recibí un mensaje de mi hermana Andrea. Acabo de ver las noticias. Arrestaron a Rodrigo. La frase me provocó un silencio interior. Me senté en el sofá y dejé que la realidad se asentara. No había fiesta ni gritos de victoria. Solo una calma extraña, como si el mundo hubiera exhalado conmigo. Esa noche, la casa estaba en penumbra. Decidí encender velas en la sala. Me serví una copa de vino tinto y me permití un momento de reflexión. Recordé cada vez que Rodrigo había vuelto tarde del trabajo, cada pretexto, cada mentira pequeña que ahora veía como migajas de una verdad más grande, y me pregunté, ¿en qué momento se había cruzado esa línea de la que ya no se regresa? El sonido de un mensaje me sacó de mis pensamientos. Era de un número desconocido. Natalia, soy Monse. Necesito hablar contigo. La simple lectura de su nombre me erizó la piel. No respondí, la bloqueé de inmediato. Al día siguiente, muy temprano, me llamó el licenciado Ramírez. Natalia, la empresa de Rodrigo presentó formalmente la denuncia. La fiscalía tiene pruebas sólidas. Él pasará a audiencia en menos de 48 horas. Asentí en silencio. Era lo que habíamos esperado, pero escuchar las palabras pruebas sólidas hizo que todo se sintiera definitivo. Más tarde, mientras tomaba café en un pequeño local de la Roma, vi por casualidad un titular en el celular de un cliente en la mesa de al lado. Ejecutivo financiero arrestado por desfalco millonario. Supe que era él. La ciudad entera, sin saberlo, hablaba de la persona que un día fue mi esposo. Esa misma tarde, Tyler, el ex de Monse y ahora mi inesperado aliado, me escribió. «¿Ya viste las noticias? ¿Se hizo justicia?». Respondí con un simple sí. No había mucho más que decir. Nos encontramos después en un café discreto. Tyler me miró con una mezcla de alivio y preocupación. «¿Cómo te sientes de verdad?» «Libre», contesté. «Triste en alguna capa profunda, pero libre». Conversamos largo. Él compartió cómo, cuando supo que Monse lo engañaba conmigo y con Rodrigo, se sintió igual de traicionado. «Hay un momento en que dejas de preguntarte, ¿por qué a mí?», me dijo, y empiezas a preguntarte, ¿qué hago ahora con esto? Tenía razón. Ese momento había llegado para los dos. Los días siguientes se convirtieron en una extraña rutina. El mundo alrededor seguía su curso. Niños en la escuela, gente en el metro, vendedores ambulantes, pero yo caminaba con la sensación de que algo en mi interior se había reacomodado para siempre.
Una mañana recibí una llamada inesperada. Era Rodrigo desde el reclusorio. Natalia. Su voz sonaba apagada. Necesito hablar contigo. Mi primer impulso fue colgar, pero una parte de mí necesitaba cerrar ese capítulo. Tienes 5 minutos, le dije. Rodrigo suspiró. Solo quiero decirte que lo siento, no solo por el dinero, también por lo que te hice. Hubo una pausa larga. Nunca debí menospreciar, pensé que no te darías cuenta de nada. Ese fue tu error, respondí, pensar que la gente buena es ciega. Hubo un silencio que se sintió más pesado que cualquier grito. Finalmente él murmuró, espero que algún día puedas perdonarme. No prometí nada. Cuida de ti fue lo único que dije antes de colgar. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez en meses no tuve sueños agitados ni sobresaltos. Desperté con el corazón ligero, como si alguien hubiera abierto una ventana enorme en mi interior. Me preparé un desayuno especial, chilaquiles verdes con aguacate y un café de olla bien cargado. Mientras comía me di cuenta de algo. Mi vida por fin me pertenecía otra vez. Pasaron las semanas. La prensa siguió el caso de Rodrigo. Yo en cambio comencé a planear mi futuro. Retomar un posgrado que siempre había pospuesto. Viajar a Oaxaca para un taller de cocina. Quizá abrir una pequeña consultoría desde casa. Cada plan era un recordatorio de que mi historia no terminaba con su traición. Apenas estaba comenzando una nueva etapa. Un mes después, recibí la resolución oficial. El divorcio estaba finalizado. El juez reconocía que no tenía ninguna responsabilidad en los delitos de Rodrigo. La casa quedaba a mi nombre. Era el cierre legal que necesitaba. Tomé el documento. Lo guardé en una carpeta azul y, por primera vez en mucho tiempo, respiré sin peso. Esa noche salí a la terraza. Miré las luces de la Ciudad de México parpadeando como miles de pequeñas certezas. Pensé en todo lo que había pasado. Las mentiras, el dolor, el miedo, y en cómo cada paso, incluso los más duros, me había llevado hasta ahí. Sonreí porque no era el final de una historia triste, sino el principio de una vida que por fin era solo mía. Cuando por fin llegó el día de la audiencia final, amanecí antes que el sol. El cielo de la Ciudad de México todavía estaba cubierto de un gris profundo, como si también él quisiera presenciar el último acto de esta historia. Tomé café de olla más fuerte de lo normal, y me quedé un momento junto a la ventana. La calle estaba tranquila, apenas rota por el sonido distante de un microbús. Ese silencio me permitió pensar en todo el camino que había recorrido. Hace unos meses me habría levantado deprisa con el corazón encogido, preocupada por si Rodrigo iba a volver tarde o Simón se aparecería de sorpresa fingiendo preocupación. Hoy no. Hoy me sentía dueña de mi tiempo y de mis decisiones. Mientras me arreglaba, me miré en el espejo y vi a una mujer distinta, la mirada más firme, los hombros relajados, una seguridad nueva en cada gesto. Era yo, pero renovada. El licenciado Ramírez me esperaba en la entrada del juzgado. Natalia, hoy cerramos este capítulo, dijo con una sonrisa tranquila. Asentí, sentía algo parecido a paz, mezclado con esa adrenalina que llega cuando una carrera larga se aproxima a la meta. Entramos a la sala. Rodrigo ya estaba allí, con el rostro demacrado. No hubo intercambio de miradas. Era como si cada uno habitara un mundo distinto. El juez repasó los documentos, escuchó a las partes y habló con voz firme. Queda disuelto el vínculo matrimonial entre Natalia Herrera y Rodrigo Álvarez. Fue una frase breve, casi seca, pero para mí significó una liberación inmensa. Era el punto final que tanto había esperado. Al salir del juzgado, el aire de la ciudad me supo diferente, más limpio. Lo lograste, me dijo el licenciado Ramírez, apretándome la mano. Todo está a tu favor, la casa, los bienes, y lo más importante, tu tranquilidad legal. Mientras caminaba hacia mi auto, recordé la primera vez que entré a esa misma sala, meses atrás, con miedo de lo que se avecinaba. Hoy en cambio salía más fuerte que nunca. De camino a casa hice una parada en el Parque México, me senté en una banca, observé a la gente pasear con sus perros, a los niños jugando con burbujas de jabón. Pensé, la vida sigue, y yo sigo con ella. Por la tarde me llamó Andrea, mi hermana. ¿Cómo te fue? Libré, Andrea. Así me fue, contesté con una sonrisa que ella pudo sentir incluso a través del teléfono. Me invitó a cenar esa noche para celebrar. Acepté. Quería compartir ese momento con quienes me habían sostenido en los peores días. En la cena, entre risas y anécdotas, Andrea levantó su copa. Brindo por la nueva etapa de mi hermana, por la mujer que supo defender su dignidad y su paz. Las palabras me tocaron profundamente, porque sí había pasado por un huracán de mentiras, pero de ese caos había nacido una Natalia distinta. Más tarde, de regreso a casa, encendí una vela en la sala. Pensé en Rodrigo, en lo lejos que quedaba ya la vida que compartimos. Pensé también en Monse, cuya sombra todavía rondaba mis recuerdos,
aunque cada vez más difusa. Me serví un poco de té y abrí mi cuaderno de notas. Ahí en esas páginas, había ido escribiendo cada pensamiento, cada descubrimiento, cada plan de futuro. Decidí que era momento de cerrar ese cuaderno, no para olvidar, sino para dar por concluida una etapa. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas. Cuando desperté, la luz del amanecer entraba suave por las cortinas. Me sentí ligera, libre, con la certeza de que lo que venía sería elegido únicamente por mí. Los días siguientes fluyeron con una calma que no recordaba haber sentido en años. Reanudé proyectos que había dejado en pausa, mis estudios de posgrado, las clases de cocina mexicana que tanto me emocionaban, incluso la idea de un pequeño emprendimiento de asesoría. Cada paso me recordaba que mi vida ya no estaba definida por las decisiones de otro. Un sábado, mientras caminaba por Coyoacán, me encontré con Tyler, el ex de Monse que se había convertido en un inesperado cómplice y amigo. Tomamos café en una terraza llena de bujambalias. «Se te ve distinta, Natalia», me dijo, como si hubiera soltado un peso enorme. «¿Por qué lo hice?», contesté sonriendo. Conversamos de viajes, de planes, de libros, sin rencores, sin hablar demasiado del pasado, solo dos personas compartiendo un presente más ligero. Al despedirnos, él me miró con una mezcla de gratitud y alivio. «Gracias por recordarme que se puede salir de la tormenta», dijo. «Gracias a ti también», respondí. A veces salir del laberinto es más fácil cuando alguien te acompaña en un tramo del camino. Mientras volvía a casa, sentí una certeza cálida. El ciclo de dolor y venganza había terminado. Lo que quedaba era un horizonte abierto listo para ser escrito a mi manera. El amanecer de ese domingo tenía algo distinto. El cielo de la Ciudad de México se veía limpio, con un azul claro que pocas veces deja ver el valle. Me preparé un café y abrí la ventana. El aroma del pan dulce de la panadería de la esquina se coló en mi cocina. Por primera vez en mucho tiempo sentí que todo empezaba de nuevo. Los días siguientes transcurrieron sin el peso de citas legales ni llamadas de abogados. Empecé a recuperar mi rutina, pero ya no como un mecanismo de supervivencia, sino como una elección consciente. Volví a mis clases de cocina, esta vez para aprender cocina oaxaqueña. Retomé mis lecturas pendientes y hasta organicé una pequeña reunión con mis amigas de la universidad. Mientras reía con ellas, me descubrí contándoles anécdotas de la última temporada de mi vida con una mezcla de asombro y orgullo. Era la prueba de que el dolor se transforma en historia cuando una lo cuenta desde la libertad. Un viernes por la tarde, Andrea, mi hermana, me llamó para proponer un viaje. «Natalia, ¿qué te parecería irnos a la playa solo nosotras? Nada de trabajo, nada de responsabilidades». «Me encantaría», respondí sin pensarlo. «Necesito el...». 2 semanas después estábamos en Huatulco mirando el atardecer sobre el Pacífico. Las olas parecían arrastrar consigo cada resto de rabia o tristeza. «Brindo por ti», me dijo Andrea levantando su piña colada, «por todo lo que superaste». Le sonreí. Brindé también, pero por algo más, por la vida que estaba por venir. Mientras caminábamos descalzas por la orilla, Andrea me preguntó: «¿Alguna vez creíste que ibas a salir tan fuerte de todo esto?» «Nunca», admití. Hubo noches en que pensé que no iba a poder con tanto, pero mírame ahora. Sentí una oleada de gratitud, no por lo que me hicieron, sino por lo que descubrí de mí misma en el proceso, la fuerza, la paciencia, la capacidad de reconstruirme. Al regresar a la ciudad, decidí hacer un cambio mayor. Renové la casa, pinté las paredes, cambié muebles, llené cada espacio de plantas y colores que me hicieran sonreír. Lo que antes era un recordatorio de una vida rota, ahora se convirtió en un lugar vivo, mi verdadero refugio. Un día, mientras tomaba un café en la sala recién decorada, sonó mi teléfono. Era Tyler. «Solo quería saber cómo sigues», dijo con una voz más ligera que meses atrás. «Bien. En paz», respondí. «Yo también. Estoy saliendo con alguien nuevo, y esta vez todo es claro desde el principio». «Me alegra escucharlo». Hablamos un rato de cosas simples, libros, viajes, nuevos planes. Colgué con una sonrisa. Lo nuestro siempre fue una amistad nacida de un dolor compartido, y ahora cada quien seguía su camino. Era justo como debía ser. Las semanas se convirtieron en meses. Mi trabajo empezó a florecer, nuevos clientes, nuevos proyectos. Volví a viajar, algo que había dejado en pausa por años. En cada ciudad que visitaba, desde Mérida hasta San Miguel de Allende, encontraba un pedacito de mi nueva identidad. En un taller de cerámica en Oaxaca, mientras moldeaba arcilla, pensé: «Esto soy ahora, alguien que crea de nuevo con sus propias manos, sin miedo a romper lo que ya no sirve». Un día de otoño, mientras paseaba por el bosque de Chapultepec, mi mente volvió, inevitablemente, a Rodrigo y a Monse. Me di cuenta de que sus nombres ya no me pesaban. No había odio, solo distancia.
Era como recordar una película que una vez me hizo llorar pero que ya no me define. He aprendido que perdonar no significa olvidar ni justificar, significa soltar la carga para poder caminar más ligera, y eso al final, es el mayor regalo que me di a mí misma. Hoy cuando miro hacia atrás, veo una línea clara, la mujer que un día temió quedarse sola y la mujer que ahora elige con quién compartir su vida o su soledad desde la plenitud. He comprendido que la verdadera compañía empieza en una misma, que el amor más sólido es el que construyo conmigo. Esa certeza me da paz, paz para emprender, para amar de nuevo cuando llegue el momento, para decir que no cuando algo no vibra conmigo, paz para saber que ninguna tormenta puede arrebatarme lo que ahora soy. Cierro este relato con una imagen que me acompaña desde hace meses, la de aquella primera noche después de todo cuando me senté frente a una vela encendida en mi sala vacía. Entonces pensé que mi vida se había terminado, hoy sé que en realidad acababa de comenzar. Gracias por haberme acompañado en esta travesía, cada palabra que he compartido es un recordatorio de que se puede perder casi todo y aún así ganar lo más importante a una misma. Con eso dicho, gracias por ver y hasta la próxima.